Bendito sea el Señor, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Tesalonicenses, en la primera carta. Primera de Tesalonicenses 5, del versículo 12 al versículo número 15. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 15. Por cuestión de espacio en Switcher, por cuestión de espacio en la transmisión, tuvimos que abreviar el servicio o el nombre, tuvimos que ponerle cómo comportarnos en la iglesia. Pero yo creo que un título más afín sería el creyente y su comportamiento dentro de la iglesia. El creyente, el cristiano y cómo debe de comportarse dentro de la iglesia. Vamos a leer todos, primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 15. Y dice así el Señor en su palabra. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Sí, amén? ¿Me ayuda? Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. 14, todos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Sí, amén? Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, mi Dios, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables al corazón a través de ella. Limpia nuestros labios. No permita, mi Dios, que salga palabra que no sea de edificación ni de tu aprobación, mi Dios. Que podamos tener una enseñanza, mi Dios, clara, precisa, y que tengamos la voluntad a través del poder del Espíritu Santo para llevarla a la práctica en la vida diaria. Tuya la gloria por siempre. Te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia y desde casa dicen amén. Gloria al Señor. Dele ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Por dos sábados, o por dos jueves, sucesivos, este es el tercero, hemos venido hablando acerca de ¿qué? Acerca del rapto y acerca de el arrebatamiento o de la segunda venida de Cristo. ¿Estamos bien? Amén. Ese es el tema que hemos estado tratando durante 3 jueves, incluyendo este, el rapto, el arrebatamiento o la segunda venida de Cristo. Porque, bueno, es la cita que nos corresponde, y es que la venida de Cristo es una esperanza viva y es una esperanza estimulante. La venida de Cristo, hermano, el rapto, el arrebatamiento, es una esperanza. Es una esperanza para los que han partido en el hecho de tener la esperanza de volverlos a ver, amén. Es una esperanza de volver a reunirnos, de volver a reencontrarnos, de volver a vernos cara a cara. Y es también una esperanza estimulante, ¿por qué? Porque nos impulsa a una vida en acción. Diga conmigo, nos impulsa a una vida en acción. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que ser creyentes, significa que ser seguidores de Jesucristo, no solo nos da la esperanza de volver a vernos, sino que también, hermanos, nos empuja a una vida distinta, a una vida diferente. Nos impulsa a mejorar cada día, ¿sí, amén? Nos impulsa, hermanos, a transformarnos, a no seguir siendo iguales. Por eso la palabra dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es lo que diferencia el cristianismo de las demás religiones. Las demás religiones pretenden, a través de una cantidad de dogmas o de imposiciones de hombres, hacer que las personas cambien. En el cristianismo, el cambio viene de adentro hacia afuera. El cambio viene a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, y ese redarguir, ese hablar en nuestros corazones, ese
sentir que Él pone nos hace que querramos ser mejores cada día para agradar a aquel que nos ha salvado. ¿Me sigue? Amén, gloria al Señor. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que el apóstol Pablo, en los versículos que vamos a leer a continuación, da una serie de mandamientos, da una serie de lineamientos, da una serie de instrucciones a través de los cuales podemos caminar de mejor manera. Eso es lo que Pablo está haciendo. Y los mandamientos se pueden agrupar, los mandamientos se pueden reunir en diferentes grupos para un mejor entendimiento. Entonces, entremos en materia. Lo primero que el apóstol Pablo habla, del versículo 14 en adelante, es la manera como el creyente debe de comportarse hacia los líderes de la iglesia. Por eso el mensaje se llama el creyente y su comportamiento dentro de la iglesia. No vamos a hablar cómo debemos de comportarnos afuera esta noche. Vamos a hablar de cómo cada uno de nosotros debe de comportarse. ¿Dónde? Aquí adentro. En cualquier iglesia, en cualquier denominación. Entonces, lo primero que el apóstol habla es de cómo debemos de comportarnos. ¿Cuál debe de ser nuestro comportamiento hacia quiénes? Hacia los líderes de la iglesia. Vea por favor el versículo número 12. Pablo dice, os rogamos, hermanos. ¿Qué significa eso? Significa que la manera como tratamos a nuestros líderes, la manera como tratamos a nuestros maestros, a nuestros pastores y pastoras, debe de nacer del corazón. Esta noche, hermano, yo no pretendo imponerle nada. Yo no pretendo obligarlo a que usted trate o cambie un comportamiento hacia los pastores o los líderes. ¿Por qué? Porque el respeto, hermano, no es una imposición. El respeto nace ¿de dónde? Nace del corazón. Y Pablo es bien claro y comienza diciéndole, hermano, yo les ruego, yo les suplico. Hermanos, yo les quiero pedir de favor, si quiere parafrasearlo. ¿Y qué es lo que quiere rogarles? Siga leyendo. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. ¿A dónde dice? En el Señor. Pablo está rogando que por favor reconozcan a aquellas personas que trabajan entre ustedes. Aquellas personas que trabajan entre la congregación, aquellas personas que trabajan entre y para el rebaño. Os ruego, hermanos, os rogamos que reconozcan a los que trabajan. Y me llama la atención la palabra trabajar, porque la palabra trabajar para los que anhelan obispado, dice el libro de Timoteo, si alguno anhela obispado, si alguno anhela pastorado, si alguno anhela ser líder, si alguno anhela, diga conmigo, presidir. ¿Qué es presidir? A ver, ayúdeme. ¿Perdón? Presidir, dirigir, estar al frente. Si alguno desea ser líder, si alguno desea ser pastor, pastora, director de un ministerio, si alguno desea ostentar un cargo, si alguno debe o quiere tener una responsabilidad dentro del ministerio. Hermano, no solo es vestirse bonito, no solo es tener una cara bonita para la cámara, no solo es aparecer en la foto y en los en vivos y en los servicios. Es más que eso, no es solo para lucirse. Cuando dice trabajar, oiga esto, significa trabajar hasta quedar exhaustos. Trabajar hasta quedar exhaustos y luego de haber quedado exhaustos, luego de haber quedado agotados, luego de haber quedado con dolor de patas, como dicen, o de pies, que ahora lo ha refinado esta noche, luego de terminar con dolor de canillas y de piernas, luego que le duela la columna porque ha andado trabajando todo el día en la iglesia, ¿sabe qué? Seguir trabajando. Luego de quedar agotado, extenuado, seguir trabajando y continuar trabajando aún
si ya no tiene fuerza para hacerlo? Piernas. Luego que le duele para el Señor. Es venir temprano e ir trabajando. Luego de quedar, ese era el primero en venir y el último en irse. Es estar en su cargo y en su puesto, tenga ganas, tenga fiebre, tenga temperatura, tenga deseos, esté motivado, tenga problemas, se acabe de pelear, tenga ganas, esté de buenas, de malas, hermano, es estar siempre allí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Está diciendo, ruego que reconozcan a las personas que trabajan con ustedes. Ahora, Pablo da 3 exhortaciones. Primero es reconocer. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Reconozcáis. ¿Qué significa reconocer? Es, oiga esto, apreciar es darle el valor. Apreciar, darle el valor. Cuando dice Pablo, reconozcan a los que os presiden, reconozcan a los que trabajan para y por ustedes. Pablo está diciendo esto, póngame atención, muestren aprecio por el beneficio que sacan, gracias al esfuerzo, el trabajo y el sacrificio que las personas ponen para enseñar la palabra. Siempre se lo he dicho y se lo he comentado. Es bien difícil para nosotros, en mi caso para mí, predicar estos temas porque parecería que somos juez y parte. Parecería que estoy hablando a mi conveniencia, por mí. Pero siempre se lo he aclarado. Siempre que hablamos de estos temas, estamos hablando de manera general. Yo es mi anhelo, mi deseo, hermano, que sigamos juntos en la misma iglesia hasta que Cristo venga. Que cuando ya no quepan las personas en esta iglesia y Dios nos lleve a otro lado, el próximo paso es comprar algo propio. Ya no rentar, comprar algo propio. La fe es, el justo por la fe vivirá, hermanos. Y la fe es la certeza de lo que no se ve, es la convicción de lo que se espera. Entonces mi deseo es ese. Yo no deseo ni pienso que usted se mueva de iglesia. Pero suponiendo que se mueve de ciudad, suponiendo, hermano, que se mueve de estado, donde usted se encuentre, donde usted se congregue, debe de reconocer, debe de valorar, debe de apreciar el esfuerzo que las personas que trabajan entre ustedes o entre nosotros hacen. ¿Para qué? Para su beneficio. Y Pablo está diciendo, hermanos, os ruego, reconozcan a los que trabajan en medio de ustedes. ¿Cuál era el problema en Tesalonicenses o en Tesalónica? ¿Cuál era el problema? Póngame atención. La iglesia en Tesalónica arrancó de cero. De cero, literalmente de cero. Ahí no había iglesia cuando Pablo llegó. Cuando Pablo abre la iglesia, comienza, hermano, de la nada. Y hay un dato curioso. La mayoría de los creyentes se convierten casi al mismo tiempo. O sea, es una iglesia donde la mayoría de miembros se convierten casi todos al mismo tiempo y todos van casi parejos en el crecimiento espiritual. ¿Me está siguiendo? Entonces se da un problema. Pastor, ¿qué problema? Como todos se convierten casi al mismo tiempo y todos habían andado en el mundo, póngame atención, todos habían andado en el mundo. Y de repente habían sido compañeros de farra, compañeros de party, compañeros de fiesta, iban a los casinos juntos, habían andado en los nightclubs, habían, hermano, hecho y deshecho en el mundo, y de repente todos vienen y se convierten a Cristo. Cuando se convierten, hay algunos de ellos que reciben el don, por ejemplo, de presidir. Algunos de ellos reciben el don de predicar. Y otros reciben el don de la enseñanza. Entonces, pero claro, como habían andado en el mundo, póngame atención, como habían andado en el mundo, y de repente dentro de la iglesia, el Señor los llama al ministerio,
los que no habían sido llamados se preguntaban y decían, ¿y a este qué le picó? Si se han dado conmigo, este tomaba y balaba y amanecía conmigo, y hoy resulta que quiere predicarme. ¿Me está siguiendo? Y hoy resulta, este ya se le subió la viruta a la cabeza, porque hoy resulta que es pastora. Pero si éramos cheras, éramos comadres en el mundo, y hoy quiere venir y resultar que dice que Dios la ha llamado o lo ha llamado al ministerio. Ese es el problema que se estaba dando. Estaban desvalorando el llamamiento de quienes, de aquellos a quienes Dios había llamado al ministerio. Entonces por eso Pablo les dice, les ruego que reconozcan a las personas que están trabajando dentro de la iglesia. Hermano, no vayamos lejos. ¿Cuántos de ustedes fueron compañeros del mundo? Y se vinieron a encontrar al tiempo y resulta que algunos o son líderes o son pastores. ¿Me sigue? Sí, amén. Entonces, en el mundo era la Carla. Ya para aterrizar. Era la Carlana. ¿Eso era dónde? Eso era en el mundo. Dentro de la iglesia es otra cosa. Es la pastora. Es la pastora. En el mundo era Roberto. ¿Y dónde vas vos? ¿Dónde te congregas? En una iglesia celebración. Ah, el tal Zúñiga. Y a mí me da risa. Como que comimos en el mismo plato. O somos hermanos. Ah, donde el Zúñiga te congregamos. Sí, donde el Zúñiga. Pero aquí en la iglesia es el pastor. Ahora, hermano, no lo estoy diciendo por mí, se lo vuelvo a repetir. Porque yo a estas alturas, 25 años después de haber sido graduado y ordenado, hermano, estamos en otra etapa, estamos en otra onda, como se dice. Pero es necesario y la ocasión se presenta, ¿para qué? Para poder instruir al pueblo. Entonces, ¿cuál es la primera exhortación? Hermano, reconozca a las personas que han sido puestas por Dios. Déles el valor que tienen. Muéstrele aprecio por el beneficio que usted adquiere. Sea agradecido. Y sepa respetar. Y sepa dar el lugar. Sepa dar el lugar. Es un ruego. No es una imposición. No es, hermano, algo que le queremos imponer. Es algo que Dios le está rogando a través de la palabra que lo haga. Entonces ya no es la Carla, es la pastora Carlana. ¿Sí, amén? Ya no es el Edwin. No, es el hermano Edwin. El Herbert. No, no es el Herbert. Tu tía es el Herbert. Es el hermano Herbert. Es que la Yasmín. Y ay, la hermana Yasmín. ¿Debemos de qué? Debemos de valorar y reconocer las personas que trabajan dentro de nosotros. ¿Sí, amén? Porque, vea en el versículo 12, Pablo hace la aclaración y dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. En el Señor. En el Señor. ¿Por quién han sido puestos? ¿Le guste o no le guste?
esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Esta es una iglesia pentecostal, hermanos. Y nos regimos bajo la doctrina pentecostal. Simple. Si no le parece, hermano, hay iglesias bautistas, metodistas, presbiterianas. Hay todo tipo de iglesia, hermano. Pero esta es una iglesia pentecostal. Uy, el pastor se convirtió de bautista a pentecostal, hermano. Es un proceso de la vida. Yo ni que me hubieran ofrecido, hubiera vuelto, hermano, y tuve la oportunidad y no lo hice, porque esta libertad yo la disfruto ahora, la gozo en Cristo Jesús. Así que estamos así y así nos quedamos, hermanos. Gloria al Señor. Número 1, reconocer. Número 2, estimar. Ve el versículo 13. Y que los tengáis, dice, en mucha. Que los tengáis en estima, en poca o en mucha. Que los tengáis en mucha. Que los tengáis en mucha estima. ¿Sí, amén? Dice, que los tengáis en mucha estima y amor. Porque tienen cara bonita, porque le agradan, porque hay química entre ustedes, porque hay buena vibra. Lea ahí, a verdad, por causa de la obra que Dios les ha delegado, por causa del llamado que Dios les ha hecho, por causa del llamamiento que Dios les ha bendecido. Ténganlos en amor y ténganlos en estima. ¿Sí, amén? Ahora, es bien difícil. Ojo con eso, es bien difícil amar y tener estima al que lo amonesta. De hecho, ahorita, tal vez los que nos están oyendo o alguno de los que está sentado no le parece y no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. No le parece y no está de acuerdo. Pero no choice por el momento. Sin embargo, es bien difícil amar al que lo amonesta. Lo que le estoy diciendo no le parece. Ámeme, ámeme, téngame estima. Me va a ir tijereando a la salida. Me va a comer más tarde. Tacos al pastor. Ahora, hermano, no se preocupe, yo 25 años de eso. Ya, curtido. Pero dice Pablo, que los amemos y los estimemos. Ahora, a pesar de que muchas veces lo que predicamos no les parezca, no estén de acuerdo, no les guste, no sea de su agrado, no compartan el mismo punto de vista, por causa de la obra debemos de amar y debemos de estimar a las personas que nos presiden y a las personas que trabajan, ¿dónde? En medio de nosotros. Vea lo que dice. Estimémoslos, sí, amén. Y luego en el versículo número 13 también dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Y al final dice, tened paz entre vosotros. La tercera amonestación es que tengamos paz. Primera amonestación, reconozcámoslo. Segunda exhortación, estimémoslos, amándolos. Y tercera amonestación, tengamos paz. Tengamos paz. Los creyentes y los líderes, los creyentes y los pastores debemos de convivir en paz. En paz. Los creyentes, hermanos, no deben murmurar de sus pastores, de sus líderes. No deben de quejarse, no deben de oponerse. En cualquier lugar donde usted vaya va a encontrar reglas. En cualquier iglesia va a haber reglas, va a haber lineamientos, va a haber directrices. A no ser que usted abra su propia secta y haga sus propias reglas y haga su propio, ¿qué le digo? Haga su propio constitución, bylaw, y monta su secta.
y las cosas van a ser como usted dice. No ni como la Biblia dice, sino como usted dice. Entonces, los creyentes no deben de murmurar, no deben de quejarse, no deben de oponerse. Hermano, si usted va con el trapeador para abajo renegando, hermano, mire, mejor dígamelo y la verdad, yo paso el trapeador, hermano. Simple. Si usted se queja, reniega, dice la palabra, hagamos las cosas con amor, para el Señor, no para los hombres. Debemos de hacer las cosas con amor por el Señor. Debemos de hacer las cosas, hermano, con un corazón humilde. Pablo está diciendo, tengan paz. Ojo con esto. Los creyentes no deben de murmurar, no deben de quejarse, no deben de oponerse, a no ser, ojo, que el líder, en este caso el pastor, esté haciendo cosas que no están en la Escritura. A no ser que el pastor esté actuando fuera del amor de Cristo, como dice en la Biblia. O sea, si el pastor está actuando de manera caprichosa, de manera errática, si el pastor está actuando por su cuenta, sin tomar en cuenta lo que la Escritura dice, usted está en todo el derecho de confrontar al pastor o a quien sea. Está en todo su derecho. De lo contrario, ¿qué nos manda la Biblia? Estar en paz. Ahora, veamos la moneda del otro lado, porque estamos hablando de allá para acá, veamos de aquí para allá. Los líderes no debemos enseñorearnos del rebaño. Los líderes no debemos liderar impositivamente. Los líderes no debemos, hermanos, de ser autoritarios. No es dictadura. Todo lo hacemos con amor. Por favor, podría, dando el ejemplo. Esta iglesia, hermano, la mayoría de líderes trabajan, sirven, dando el ejemplo. Entonces, vea lo que dice Primera de Pedro 5:12. Porque no solo es demandas para los creyentes, también los pastores debemos de poner las barbas en remojo, hermano. Los pastores también debemos de pastorear el rebaño del Señor como Dios manda. Y vea que dice Primera de Pedro 5:12. Mire lo que dice. 5:1, perdón. 5:1. Ruego a los hermanos, ¿lo tiene? Ruego a los hermanos que están entre vosotros, yo anciano también entre ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Ve el 2. Ruego a los ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo, 1 Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Eso es para nosotros los pastores. 1 Pedro 5:2 y 3. ¿Cómo debemos de pastorear, hermanos? Debemos de pastorear tratando, primero, de no hacerlo para exaltar el ego. Segundo, no para tener reconocimiento. Tercero, no para recibir honor y alabanza. Cuarto, no para ganarnos el sustento. No como un trabajo. Debemos de pastorear no enseñoreándonos de ustedes. Hermano, ¿a dónde va a ver que el pastor anda con 3 escuderos? ¿A dónde va a ver que el pastor anda con 3, 4 escuderos a la par? Que porque el pastor anda enfermo del pie y anda un tenis, pues el escudero le anda el zapato negro. ¿A dónde, hermano? Que el pastor nomás se busca en la bolsa y salen corriendo con la caja de Kleenex a limpiarlo. Que el pastor se moja los labios con la lengua y salen corriendo que casi se tropiezan a darle la botella de agua. Hermano, y no estoy criticando, cada quien es dueño de sus acciones en cada iglesia, pero en esta iglesia, es una iglesia de doctrina sana,
El pastor no se enseñorea de las ovejas. A mí a veces cuando me sirven el plato más grande y ustedes me tienen llenito de amor por eso, a mí me da pena, porque el primer plato y el más grande se lo llevan al pastor y yo me siento incómodo. Mi modo, me lo como pues porque tengo que comérmelo. Pero yo me siento incómodo, porque el pastor, para estar en paz, así como ustedes le dan respeto, él debe de brindar respeto. Claro, tenemos autoridad, tenemos señorío, indiscutiblemente hemos sido investidos por Dios para darle dirección a la iglesia, pero tampoco con un garrote imponiendo, tampoco obligando, sino motivando, incentivando, dando ánimo, enseñando, fortaleciendo. 3 exhortaciones de Pablo hacia los creyentes en cuanto al liderazgo. Número 1, le dije, reconozca a sus pastores, reconozca a quienes presiden, reconozca a quienes trabajan entre ustedes. Número 1. Número 2, ténganles en mucha estima, ténganles en mucho amor, a pesar que los regañen en la exhortación, a pesar que no comparte el punto de vista que la escritura o el pastor comparte, pero ámelo, tengan en la estima. Y número 3, sobre todas las cosas, debemos de estar en paz. Porque esta es una comunidad. Esta es una comunidad. Y sobre todo debe de haber paz. Debe de haber armonía. Debemos de brindar lo que la gente no encuentra afuera. Afuera en el trabajo están viendo cómo le ponen el pie para quedar bien con el jefe. Afuera están viendo cómo sacan ventaja. Y estuve en un trabajo donde tal vez llegaba 15 minutos antes y en lo que tardaba de buscar parqueo, porque hay zonas en San Francisco que no hay parking, por más que usted busque no hay parking. Y entonces buscaba parking y no hallaba, y no hallaba, y no hallaba. Al fin 7:55 lograba llegar al lugar de trabajo. Y cuando mi jefe me preguntaba, ¿y a qué hora viniste? Pues mira, yo vine 7:45, pero anduve buscando parking 7:55, ya estaba acá. Sí, ya me habían dicho, me decía. Ya me dijeron, o sea, había alguien que siempre le iba con el cuento al jefe de todo lo que ocurría. ¿Para qué? Para ganar ventaja. En la iglesia no debe de ser así. Número 1, el comportamiento de los creyentes hacia los líderes. Número 2, el comportamiento entre los miembros de la comunidad cristiana. El comportamiento entre nosotros mismos. ¿Cuál es la primera amonestación? Versículo, vuelva a 1 de Tesalonicenses 5 y vea cuál es la primera amonestación. 5:14. Y vea cómo Pablo comienza de nuevo a exhortar al pueblo. ¿Cómo les dice? También os rogamos. ¿Sí, amén? A veces no es lo que decimos, sino es la forma como lo decimos. Amén. Es la forma como lo decimos. También os rogamos, y vuelvo a decir, por eso le decía, es la manera como debemos de comportarnos entre hermanos. También os rogamos, hermanos, vea la primera amonestación, que amonestéis a los ociosos. Vaya, que amonestéis a los ociosos. ¿Y quiénes son los ociosos? Los que se salen de la raya, los holgazanes. Ay, Dios mío, si le caía mal, hoy le voy a caer peor. Si estaba pensando quedarse, hoy va a querer irse. Si antes había regresado, hoy va a querer irse de vuelta. Va a estar esperando la salida. ¿Quiénes son los ociosos? Los holgazanes, los desordenados. Aquí no hay, amén. Aquí no hay. La palabra ocioso, no, déjeme explicarle el punto, porque usted la está agarrando bien así, al veloz. No, déjeme aclararle el punto. La palabra ocioso proviene de un término militar. La palabra ocioso proviene de un término militar que se refiere al soldado que se insubordina.
Se refiere al soldado que abandona la fila, que abandona el puesto. Lo que pasa es que cuando usted lee así, hermano, se le viene a la cabeza lo primero, pero cuando usted estudia y ve lo que significa en el original, en este caso en el griego, la cosa cambia. Cuando dice ocioso se refiere al soldado que se ha insubordinado, al soldado que ha abandonado su puesto, al soldado que ha abandonado su fila, al soldado que ha abandonado la misión o la tarea que su sargento o su teniente o su comandante le había encomendado. A eso se refiere. ¿Y cómo se aplica a nosotros? Se aplica, oiga esto, se aplica a todos los creyentes que no están donde deberían de estar. Se refiere a todos los creyentes que habiendo nacido de nuevo, habiendo recibido dones, habiendo participado del ministerio, habiendo tenido cargos, habiendo tenido responsabilidades, habiendo conocido del Señor y su palabra, siendo viejos de haberse convertido, han abandonado, han dejado a un lado, han menospreciado el puesto donde Dios los tenía. A esos y esas ociosas, Pablo manda a amonestar. Ahora, aquí no hay de esos, amén. No, vuelva a ver, identifica alguno. No, ¿verdad? Aquí no hay de esos. Se refiere a aquellos hermanos que Dios los bendijo con dones tremendos. Ya no les cuentan, ustedes saben de lo que estoy hablando. Han tenido a cargo ministerios, y no 5, ni 3, ni 4, grandes ministerios, grandes cantidades de personas bajo su responsabilidad. Han estado, hermanos, en lo mejor de la batalla. Han tenido, hermanos, un buen cargo, una buena posición en el evangelio. Han tenido responsabilidades. Saben ministrar, saben orar, saben tratar con las personas, tienen dones, a ustedes les consta, y sin embargo se han insubordinado, han abandonado la fila, han abandonado el puesto y ahora andan dándole el gusto a sus deseos, a su carne, a sus propias cosas personales. Y dice Pablo: amados, os ruego, amonesten a los ociosos. Es decir, amonesten a todas las personas que han abandonado la fila. ¿Para qué? Para que regresen. La mies es mucha, hermanos. Los obreros son pocos. ¿Y qué esperamos, hermanos? Mira, aquí tenemos una situación ahorita, porque los 3, 4, 5 ujieres, hermanos, les toca el doble. Los hermanos de parking, los de escuela bíblica, hermano, le cuento, hoy hay aulas de sobra. Por lo que antes no hallábamos dónde meter a los niños a cucucho, uno encima de otro los teníamos. Era una sola mezcolanza y hoy sobran aulas. Podemos tener cuna, párvulos, principiantes, primarios, prejóvenes. Podemos tener 5 niveles de escuela bíblica, pero no tenemos maestros. ¿Cómo no? Porque por lo menos con los niños que tenemos los partimos y cada niño recibe su respectiva clase de acuerdo a su edad. Pero necesitamos maestros. ¿Me está siguiendo? Entonces, esta noche el Señor lo amonesta. ¿Para qué? Para que considere, para que platique con él y la almohada y diga verdaderamente qué me impide, qué me obstaculiza, por qué yo no puedo incorporarme de nuevo. Y tome una decisión. Os rogamos. Cerramos con esto, por el tiempo. Primera amonestación, los ociosos. Segunda amonestación, que alentemos a los de poco ánimo. Ver versículo 14.
que alentéis a los de poco ánimo. Es decir, aquellos que son tímidos, aquellos que son bien reservados. Oiga esto, aquellos que se desaniman y se desilusionan fácilmente. Pablo nos está mandando a que los alentemos. Aquellos hermanos que por todo y por nada quieren dejar de congregarse. Aquellos hermanos que en su debilidad, en su timidez, en su fragilidad, cualquier cosa los desilusiona. La palabra no nos manda a reprocharles, a censurarles. La palabra no nos manda a menospreciarlos, ni a criticarlos, ni a señalarlos. La palabra nos manda ¿a qué? Alentarlos, animarlos, inspirarlos. Aquellos que vacilan a la hora de servir y testificar. Aquellos que vacilan. Temprano le dijeron que sí iban a venir, más tarde se le echaron para atrás. Temprano le dijeron, sí, no, pasa por mí, vamos, 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 bonita la iglesia grande, vamos, 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 vamos. Ya justo cuando usted iba a ir, le texteó, es que me cayó el calambre, me enfermé del estómago. Vieras que me cayó una llamada de México, del Salvador, ya no voy a poder ir, fíjate. Entonces, en lugar de criticarlo, en lugar de señalarlo, en lugar de tirarle la palada final, hermano, alentémoslos. No se canse de alentarlos, no se canse de motivarlos, no se canse de inspirarlos con su ejemplo. No se canse, hermano, de jalarlos. Yo antes de ser creyente fui alcohólico anónimo en mi juventud, hace poco, por cierto, por la fe. Estas son canas prematuras, hermano. Ustedes me las han sacado. Oiga esto. Y acaba de morir hace poco. Héctor Méndez se llama, quien fue mi vértice de grupo. Hace poco murió. Hermano, a mí me pasaron casi 6 meses, lunes y viernes. Ese hombre a las 6:30 estaba en la puerta de mi casa. Era mi padrino, como le dicen en los grupos tradicionales. Ese hombre, hermano, por 6 meses, 3 veces a la semana, le miento, lunes, miércoles y viernes, eran las reuniones de Alcohólicos Anónimos de 7 a 9. 3 veces a la semana durante 6 meses, ese hombre estuvo fiel a mi puerta, esperándome para darme ray, para llevarme a las reuniones. Y allá me invitaban a café con pan. Desgraciadamente aprendí a fumar ahí. Entonces me regalaban cigarros. Y a las 11 de la noche que terminaba la reunión me iban a dejar a mi casa durante 6 meses. Hasta que yo aprendí a volar solito. Cuando él sintió que yo no me iba del grupo, me soltó y entonces ya yo buscaba el grupo. Y sí, dejé de beber, hermanos. Dejé de beber hace muchísimos años. Ahora, ¿cuál es la segunda amonestación? Que alentemos ¿a quiénes? A los débiles. Aliente, inspire, motive, anime, anime. Sobre todo aquellos hermanos que son pusilánimes, se llama. Aquellos que con media cosita ya quieren echarse para atrás. No termine de abrirles la puerta para que se vayan. Échele tranca a la puerta y ore y trabaje para que esas personas se afirmen y se queden. Es un ruego en el amor del Señor. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. El otro jueves, con el favor de Dios, continuamos. ¿Sí, amén? Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, mi Dios, te pedimos que podamos ser hacedores de tu palabra,
y no solo oidores. Que podamos valorar lo que nos has enseñado, que podamos meditarlo, que podamos reflexionarlo y que con el poder de tu Santo Espíritu encontremos la fuerza para llevarlo a la práctica. Señor, bendice a quienes nos presiden. Bendice, mi Dios, a quienes tú has puesto bajo la responsabilidad de guiarnos, de conducirnos, de enseñarnos el camino, de enseñarnos la palabra. Danos el amor suficiente, Señor, para estimarlos, aunque no estemos de acuerdo, mi Dios, con algunas decisiones, aunque haya tal vez diferencias, Padre, de cultura, de raza, aunque haya diferencias tal vez de trasfondo, pero que podamos amarlos a pesar que nos amonestan, a pesar que nos reprenden o nos aconsejan lo que no nos gusta. Ayúdanos a alentar al débil, a que por cualquier motivo, mi Dios, busca retroceder. Que seamos instrumentos para tu gloria, que seamos instrumentos, Señor, para que estas personas logren consolidarse dentro de la iglesia. Que tengamos el amor suficiente para que en lugar de criticarlos, nos esmeremos para que ellos echen raíz profunda en tu casa. Y esta noche, mi Dios, cerramos pidiéndote por aquellos que conocen de lo que estamos hablando, pero que por cualquier razón, mi Dios, decidieron tomarse un break, un descanso, han hecho una pausa en el ministerio. Esta noche, mi Dios, que sea tu Santo Espíritu redarguyendo, que sea tu Santo Espíritu produciendo el querer como el poder, y que puedan incorporarse más obreros a tu mies, para honra y alabanza tuya, mi Dios. Alabe a su Señor, hermanos. Gloria a Dios. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, mi Dios. Llévanos en paz a casa, guárdanos en el hueco de tu mano, protégenos, guárdanos de todo contagio, de toda enfermedad, que podamos, mi Dios, atravesar totalmente todo lo que está aconteciendo. Señor, aquellos que están con malestares físicos por haber sido vacunados, mi Dios, sé tú sanando, sé tú restaurando. Aquellos que están en necesidad, sé tú, mi Dios, proveyendo. Señor, que podamos tener un buen cierre de semana el día de mañana, y que el día sábado, mi Dios, podamos ver las caritas, podamos ver a los hermanos que tenemos días de no ver. Que sea una celebración exaltando y glorificando tu nombre. Gracias, mi Dios, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te oramos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria al Señor, hermano. Que la paz de Dios nos acompañe. Pasen feliz noche. Amén. Bendiciones.